Otra cosa que los que hacemos política no sabemos disociar, porque en realidad casi todos nacimos y crecimos en la política, en un hogar político, y a veces es muy difícil separar en cada acto de nuestra vida lo que es la política y lo que es la vida común, que es la que vive la mayoría de la gente, y que está esperanzada en lo que hacemos política, para que de alguna manera llevemos adelante los destinos de una nación y dentro de esa nación los destinos de la gente. Luis León significó para mí una persona que fue muy fiel a sus principios, a su idea. Yo no soy fundador del MAI, como acá hay muchos que son fundadores de este movimiento. Yo vengo de Renovación y Cambio, vengo de las luchas que teníamos con la gente de Línea Nacional, que acá hay varios representantes, de aquellas épocas de los 70, donde en la capital federal no ganábamos ninguna interna, pero se dio que en mi parroquia, en la 21, con Ligorio Pupilo, ganamos la mayoría, que en ese momento, que no éramos nadie, llevarlo a Raúl, a la fórmula Alfonsín Storani, a ganar en la capital, ganarle a Balbín era como más o menos si ahora volviese a tener 20 años. Pero el hecho de todo lo que pasó a lo largo de la presidencia de Raúl, sobre todo cuando se dieron las incompatibilidades, es decir, ocupar los cargos públicos y los cargos partidarios, realmente yo y otra gente más no estábamos de acuerdo, porque creíamos profundamente en que el partido debía ser el fiscal de los actos de gobierno del presidente. Y entonces ahí, cuando se unió el cargo público con el cargo partidario, no había quien controlase al que hacía mal la función, ni que felicitase al que la hacía bien. Y en ese momento yo creo que el partido empieza a perder la identidad. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación era el presidente del partido, porque los convencionales nacionales eran diputados y senadores, porque los funcionarios eran delegados al Comité Nacional, y la militancia de comités, que era el fundamento y la columna vertebral de un partido centenario, pasaban a ser simples contratados para un puesto público y para ir a actos, y no para ocupar realmente los puestos políticos que tenían que ocupar en los comités de distrito. Llámese Comité Capital, Comité Nacional y los comités provinciales. Eso se fue dando a lo largo del tiempo. León no era de ese tipo de gente. León luchaba por tener un comité nacional sano, autónomo, digno y ético. Su sueño era ser presidente del Comité Nacional. Un hombre como él, que hoy lo homenajeamos y que lo homenajean sus pares, nunca pudo llegar a ser. Sin embargo, la gente del Chaco, que bregó de su ideología, que fueron hijos de él, sí, como fue Rosa, llegó a ser gobernador y presidente del Comité Nacional. Esa fue una asignatura pendiente de Luis, que realmente no lo dejaba en paz consigo mismo, porque él hubiese querido ser el presidente del Comité Nacional, que de alguna manera significaba ser el presidente de todos los radicales. Pero no se podía hacer, porque tanto las convenciones muchas veces manejadas, o los delegados puestos a dedo por algunas personas, sobre todo en distritos como Capital y Buenos Aires, que son distritos importantes, ponían palos en la rueda y de alguna manera él en algún momento se sintió proscripto por su propio partido.
Es decir, no tenía el apoyo necesario para llevar adelante sus ideas y sobre todo en la paz latinoamericana, como dijo bien Hipólito, que es lo que a él lo desvelaba, una América unida, una América latina fuerte y también un mercado común, mucho antes de Mercosur él ya lo pensaba. Recordarlo a Luis es recordar una persona que me convocó un día y juntos hablamos, charlamos y me convenció que era el hombre a seguir. Por eso también en un momento hicimos una interna nacional contra el doctor Angelós y armamos lo que se llamó Bases Radicales, que es un homenaje a él, porque un sacrificio enorme, recorrer el país, convencer a la gente sin recursos, y después llegaron a una elección donde uno privilegiaba el don de gente y se encontraba que ni siquiera el voto de uno estaba en la urna. Esos vicios que a veces tienen las internas. Homenajear a Luis León significa homenajear a la Unión Cívica Radical, como si uno dice Raúl Alfonsín, como si uno dice Ricardo Balbín, Crisólogo Larralde. No quiero ni nombrar a Guillón. Es decir, es homenajear un poco la esencia que nosotros somos. Y esa esencia que hoy se olvida. Y esa esencia que hoy no sabe decir para la derecha o ir un poco más a la derecha. Porque no veo nunca centro, ni veo nunca un poquito de izquierda. Entonces es cuando el partido se está desnaturalizando. Cuando ser radical es explicarle a alguien por qué y cómo piensa. Y yo nunca pensé que si digo soy radical, tengo que explicar qué clase de radical soy. Si estoy con Massa, si estoy con Macri, si estoy con Cristina, ¿con quién estoy? En realidad eso es desvirtuar la esencia, los principios para los cuales uno desde muy joven entregó la vida. Así lo hizo Luis León. Así lo hizo él. Y cuando cualquier mercader que viene de cualquier provincia que ni siquiera tiene la cantidad de votos necesaria como para hacer algo, lleva a este partido donde muchos dejamos la vida, de los que están acá, de los que nunca fueron contratados, de los que nunca fueron llamados, de los que nunca fueron tenidos en cuenta, y a pesar de eso abrieron comités, pusieron plata, llevaron adelante los principios, pintaban las paredes en momentos que las paredes eran del peronismo, se jugaban la vida por este partido, muchos están acá. Es el mejor homenaje a Luis León decir que no vamos a bajar la guardia. Quizás, como dijo Jorge, la juventud del MAI o la juventud radical pueda volver a levantar esta bandera que nosotros venimos teniendo como propia desde que nacimos. Pero no creo que sea solamente los jóvenes los que pueden volver a ser un partido íntegro al Partido Radical. Yo creo que tiene que ser un mea culpa de muchos dirigentes que hoy están en la casa, que produjeron todo esto a partir de lo que llamó Jorge Colchavo, rascarse para adentro, no entender lo que quería la gente, no hablar política, no enseñar política como se hacía antes en los comités. ¿Dónde uno aprendió política? En un comité. Donde a uno le daban una brocha y le decían tenés que con eso, en un comité. Donde iban los intelectuales y explicaban a un comité. ¿De dónde iban los que iban a ser candidatos a mostrarse a los comités? Provincia por provincia, comité por comité. Así lo hacía Balbín, así lo hizo Alfonsín. Alfonsín no gana porque tenía que ganar. Alfonsín caminó. Alfonsín, una de las personas que habló, pero atrás de Alfonsín, que hablaba del radicalismo, había otros radicales que hablaban del radicalismo, entre ellos Solari y Rigol, que me honra que haya venido, entre ellos Luis Agustín León. Entonces no es que iba uno a querer hablar para hacer una alianza espuria con la derecha
otros iban a otra provincia a hablar para hacer una alianza espuria con una más derecha. Cada uno iba a hablar de la Unión Cívica Radical. Y cada uno hablando de la Unión Cívica Radical, que hacía que la gente quiera votar a la Unión Cívica Radical. Y que iba a votar al que en ese momento era el candidato natural, que fue Raúl Alfonsín. León hizo campaña para Raúl Alfonsín a pesar de que no compartía ciertas cosas. Todos los radicales hicimos campaña para un radical, y por eso ese radical llegó a la presidencia de la Nación, y por eso ese radical fue sostenido por el Comité Nacional hasta que algunos pergeñaron este tipo de cosas, de pactos, de incompatibilidades y demás, y bueno, el partido se fue desvirtuando hasta que algunos de los chicos que están acá lo fueron recuperando a través de lo que escucharon más lo que están leyendo, que eso es lo que lo estamos proveyendo los que tenemos autoridad moral e intelectual para decir somos radicales de intemperie, somos los que sostuvimos el partido cuando se rajaban los que hacían las alianzas, los que ponían los funcionarios, los que se llevaban a la plaza del Comité Nacional, somos nosotros los que nos quedamos. Era muy difícil tener un comité abierto cuando Alfonsín era presidente después de la hiperinflación, porque pasaban de los colectivos puteándonos, porque era muy difícil tener un comité y decir soy radical después del helicóptero de Fernando, porque es muy difícil hoy decir soy radical y estar en la derecha, no nos entiende nadie. Entonces el mejor homenaje, creo yo, a Luis León es decirle: Luis, vos te fuiste, pero el MAI no. Y es el único movimiento interno que sigue estructurado en todo el país y que nació en el 82 y que no va a morir hasta que no ponga en el Comité Nacional a un presidente maicero del MAI. No sé.